Tal a todos? ¿Cómo les va? Volvimos, señores. ¿Cómo andan? Buenas noches a todos. El vivo de Vega Buenaventura. Y el vivo también de Buenaventura Radio Online. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¡Hey! Miren, ¿cómo están? Hola Fabiana, ¿cómo estás? ¿Queremos decir algo? Nosotros no tenemos biblioteca acá, ¿eh? Acá no hay biblioteca, ¿eh? Acá hay una pared y está el historiador que nos trae los libros, viejo, nos trae los libros, nos enseña a pensar, nos enseña de historia. Y feliz día que ayer fue el día del historiador. Muy bien, muchas gracias, Gustavo, muchas gracias. ¿Cómo va? Bien, 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 bien. Dentro de todo, como sabemos, Sí, no. pero La bueno. verdad que la estamos pasando de puta madre con la cuarentena. Para todos los anticuarentenas la pasamos de puta madre nosotros. Así que bueno. Bueno, empiece primero por Empezamos. el día del historiador. ¿Por qué se puede...? Bien, bien, bien. Vamos a empezar Es así, por un, así claro, una efeméride. es por un hecho burocrático Sí. en el cual el triunvirato determinó que a partir del 1 de julio de 1812 se iba a ir acumulando todas las actividades que se iban haciendo. O sea, eso era para que después los historiadores pudieran tener donde descubrir lo que sucedió, investigar y demás. Sí. Y bueno, se decidió que esa era la fecha. En lugar de poner en homenaje a algún historiador, no, se decidió que esa fecha tan antigua sea Día del Historiador. En la Argentina. En la Argentina. Sí, Estamos. porque después hay un Día del Historiador Internacional, pero eso es otra cosa. Recordá un poquito cómo estaba constituido el triunvirato en aquella época. ¿Quién era el...? Estaba Paso. Saavedra. No, el triunvirato no. Ah, bueno, no, pero... No. Triunvirato no. Me la llevé a marzo. Paso, acá pido ayuda para que recordar. Zarratea era el otro, claro, y mirá, ahora me está fallando, me falló Bueno. Después lo vamos a buscar y sí, lo sí, vamos sí, a sí. chequear y lo vamos a poner. Sí. El triunvirato de aquella época. Y el otro día me olvidé de algo y después me acordé, que era cómo se le decía a los anarquistas, ¿eh? Que yo había dicho que había una palabra que la usaban como insulto, y era nihilista. Pues nihilista quiere decir nada, que no, y por eso se los consideraba que no querían nada, como no querían gobierno, no querían amo, y yo no recordaba cómo era ese término que usaba la gente de antes, una palabra que ahora está medio en desuso, ¿no? Sí. Pero bueno. Sí. Bueno, En algunos casos sí. sí. No para los anarquistas que tenían un No, fin. ellos se decían libertarios a sí mismos. Sí, ¿no? bueno. Pero los otros los acusaban de que precisamente eran nihilistas, o sea, la nada misma. Sí, está bien. Viste que a veces falla un poco la... Bueno, íbamos Sí. a hablar de dos temas importantes dentro de lo que es el movimiento obrero a principios del 1900 y vamos a ir cronológicamente con ellos. Uno tiene que ver con lo que es al movimiento obrero socialista dentro de la Argentina con el grito de Alcorta. Y después vamos a pasar a lo que fue la Semana Trágica, Correcto. que eso correspondió a lo que son los anarquistas. Exactamente, también los socialistas participaron. Ah, también. Sí, participaron plenamente, pero fue algo muy importante para el anarquismo en la Argentina. Y recordamos que la semana pasada habíamos tratado las manifestaciones que se hacían los 1 de mayo, y para recordar un poco lo que tratamos, se hacían manifestaciones que eran reprimidas por la policía. La más grave de todas, la más cruel, donde murió gente y hubo muchos heridos, fue la del 1 de mayo de 1909. Sí. ¿Te acordás que hablamos de Ramón Falcón, jefe Sí, de la policía, sí, que sí, reprimió? sí. Bueno, que después fue víctima de una De un bomba atentado, de un anarquista, no, de un como anarquista. venganza por lo que había sucedido. El hecho ese fue en noviembre y lo otro había sido el 1 de mayo, ¿no? Sí. Bueno, hoy, a pedido de Gustavo, vamos a Buenaventura.
Buenaventura, conocido sí, por otros como Buenaventura. Buenaventura. Eh, Un hecho que sucedió en 1912. 12, sí, sí, sí. 1912, el grito de Alcorta. ¿Por Mm, qué es importante el grito de Alcorta? Porque fue la primera vez que en el campo argentino se produce un movimiento de protesta importante. mm, En Santa Fe hay una localidad, una ciudad llamada Alcorta, sí. de ahí viene el nombre El Grito de Alcorta, Mm, por eso se denomina así al hecho que sucedió. Y en el mes de junio mm, de 1912, en esa localidad corta y en sus cercanías había muchos chacareros, mm, la mayoría italianos. Era un mm, lugar con muchos inmigrantes italianos, mm, unos 2000 se calcula. Pero los que llevaron a cabo el movimiento eran unos 300 mm. aproximadamente, porque otros vivían lejos de Alcorta, otros prácticamente no estaban. Tiene que ver con lo que hablamos el otro día. Sí. Hay que tener en cuenta cómo era la gente en esa época. Muchos eran analfabetos, no sabían leer, entonces no conocían bien cuáles eran las teorías anarquistas, cuáles eran las teorías socialistas, y algunos se dejaban llevar y otros no, porque realmente no conocían, decían esto para qué Mm, viene. Y sí. más que nada, vos fijate que había mucho elemento clerical en aquel momento que Sí. hablaban en todas las ciudades, hablaban de que eran los demonios, que los anarquistas eran demonios, inclusive los socialistas también. A Sí. ellos, a los socialistas, se los consideraba también Los demonios. los demonios, claro, claro. En el sentido, como se Sí. utilizaba en aquel término, que era algo grave, la gente creía Va, hay mucho en esas como cosas. mucho despectivo también. Sí, sí, mucho despectivo, sí, Sí. sí, por supuesto. Mm, Porque claro, como no creían en Dios, mm. no creían, criticaban a los curas y todo eso, por eso decían que eran prácticamente Los socialistas y los y los anarquistas. anarquistas, correcto. Bueno. Los anarquistas todavía estaban peor considerados por el hecho de que ellos tampoco querían el Estado, como explicamos el otro día. Sí. Ellos consideran que el Estado no tiene que existir, a diferencia del socialismo, al igual que los otros sectores de izquierda, sectores marxistas que vivieron en el marxismo, piensan que el Estado es el que tiene que regular. Sí, sí. El Estado es el que tiene que aplicar la Ujú. política económica, social. Sí. Bien, ahora entonces, dejando de lado eso que ya vimos en 1909, pero para dar una Una introducción revolución. a lo que sucede, sobre todo en la semana 3. Voy a explicar por qué En en el el, grito de Alcorta, el grito de Alcorta, dale. en el grito de Alcorta, los anarquistas no tuvieron tanto, había italianos que por supuesto eran anarquistas también, Mm, pero al ser una ciudad del interior de la provincia de Santa Fe, no era ni Rosario ni la ciudad de Santa Fe, no había aprendido mucho el anarquismo. El anarquismo, vos fíjate que prende en las ciudades, en ciudades grandes como era Buenos Aires. En el interior es muy difícil, la gente es muy conservadora, entonces les asustaba eso del anarquismo. Sí había socialistas porque habían formado un partido político. En 1896 se fundó, hace pocos días se cumplió un aniversario. El 124 28, años. claro. Entonces era distinto. Pero el anarquismo tenía eso. Bueno, en el grito de Alcorta había gente, gente sindicalista y había socialistas, algunos sindicalistas, otros eran sindicalistas en general libres. Eh, pero todavía no estaba formado realmente un sindicato. Eran reuniones que se hacían, por ejemplo, en la sede de algún comercio, porque lo importante es que si bien esto fue producido, ese levantamiento o esa huelga fue producida por los agricultores, por los chacareros, también fue apoyado por los comerciantes, porque los comerciantes de Alcorta vivían si los otros ganaban bien. Claro. Si la gente de los agricultores no ganaban bien, ¿cómo iban a hacer para vivir los comerciantes? Entonces, pues eso apoyaba. Y el hecho fue así. En junio, entonces, de 1912, un grupo de chacareros, de agricultores en general, decidieron que como el dueño de la mayoría de esas tierras pertenecían a un solo dueño. Este solo dueño, que se llamaba, si mal no recuerdo, Vigrán, de apellido, Víctor Vigrán, él decidió, no les quería dar ningún privilegio, o sea, los hacía trabajar muchas horas, les pagaban una miseria, ellos eran arrendatarios, los que eran arrendatarios, querían rebaja en el alquiler del campo.
porque si no, ¿qué pasaba? No les beneficiaba en nada. Y aparte querían también que le dieran otro tipo de beneficio en la comercialización, porque si no, viste cómo pasa en el campo habitualmente, que te lo compran por monedas el producto y después el intermediario lo revende o lo vende a un precio sideral. Entonces ellos lo que querían era eso, era que les dieran los beneficios que merecían como trabajadores del campo. El terrateniente, ese que era el que tenía la mayoría de las tierras, y los otros terratenientes no querían saber nada. No querían saber nada, entonces dijeron, vamos a hacer una asamblea el día 25 de junio, se cumplió el aniversario hace poquito, 25 de junio, vamos a hacer una asamblea. Se hizo en la ciudad de Alcorta, en ese momento un pueblo prácticamente, ¿no? Y se decidió hacer la huelga. ¿Quiénes comandaban esto? Bueno, había, por ejemplo, un sector socialista liderado por un habitante de allí, apellidado Noguera, pero el que más peso tenía era un abogado, de apellido Netri. Este abogado Netri, creo que era Francisco Netri, sí, tenía otros hermanos, y esto es lo curioso, un hermano era el cura párroco de Alcorta, y el otro era cura párroco en otra localidad, pero en la provincia de Buenos Aires. Bueno, este en cambio tenía ideas un tanto avanzadas, este abogado. Y él decidió que había que ir a la huelga. Si no hallaban un eco favorable, iban a la huelga. Y así fue. Así se hizo. Ese fue el grito del Alcorta. Claro, sí. Determinó que se iba a la huelga. Le daban una semana aproximadamente de plazo para que pudieran llegar a un acuerdo. ¿Qué pasó? Que Netri formó lo que hoy es tan conocido la Federación Agraria Argentina. FAA, la FAA. Federación Agraria Argentina, que en los últimos tiempos, hace ya bastante tiempo, tiene predicamento en el país, ¿no? Sí. Sí, estuvo también en la palestra hace poquito por el tema de Vicentín también, en la cual se le consultó y muchos de los que son de la Federación Agraria estaban a favor de la expropiación de Vicentín, porque muchos son cooperativas, pues, las mismas que integran la Federación Agraria integran cooperativas pequeñas que vivían de a costa de Vicentín, sobre todo en la ciudad, en la provincia de Santa Fe. Claro, por ese motivo decíamos que tenía predicamento en este momento la palabra de la Federación Agraria, ¿no? Sí. También tuvo su importancia, ¿te acordás? Cuando fue lo de la 125. Bueno, la famosa 125 por allá para el 2008. Que fue también esa gran crisis que hubo en el campo. Sí. Bueno, fue fundada entonces el 25 de junio de 1912, el día que se dijo que había que ir a la huelga. Este abogado no quiso en ese momento tomar la presidencia, sino la dirección de la Federación Agraria, ser el líder ahí, porque él, como tenía que ser el abogado, prefirió que Noguera, uno del Partido Socialista, fuera el presidente interino. Pero después se hizo cargo de la Federación. El grito de Alcorta, lo importante es lo simbólico que representa, porque en la práctica llegaron a tener el dueño de los terrenos se dio cuenta de las tierras, se dio cuenta del problema que había y decidió entonces otorgar ciertos beneficios, pero los beneficios eran muy pocos como pasaba en aquella época. Te daban prácticamente una limosna, digamos, ¿no? Siempre. Pero lo importante es el hecho en sí, es eso, que la primera vez en la Argentina en que una entidad del campo, o que la gente del campo, que eran la mayoría, como dije antes, italianos, pero ya estaban afincados acá, ¿no es cierto? Eran los famosos inmigrantes que ya tenían hijos argentinos y demás. Bueno, lograron torcerle el brazo a uno de los terratenientes, por lo menos sin un gran beneficio. O sea, el valor es ese, es un valor simbólico, porque después, con los años, empezó a haber otra actividad más importante. Al formar ese sindicato, esa federación, que también formó un sindicato, bueno, ahí ya tuvo más predicamento la voz
de los chacareros. La voz de los chacareros a través de la Federación Agraria. Exactamente. Bueno, y ahora podemos pasar a lo que fue el tema de El la otro tema. Semana Trágica. Exacto. La Semana Trágica sí que fue un hecho, como lo dice esa denominación, trágico, porque tuvo muchos muertos. Nunca se supo qué cantidad de muertos. Algunos calculan 800. 800 otros 1000 de muertos, ¿eh? Sí, de muertos. Aparte de los heridos. Sí. Aparte de los que quedaron heridos gravemente. No se sabe bien. Murieron hombres, mujeres y chicos. Ya van a saber por qué los chicos. No era porque estaban trabajando en la fábrica, sino por lo que pasó en las calles. Eran batallas campales. Lo que vamos a desarrollar acá es, como decir, una síntesis o los conceptos, ¿verdad? Porque si yo te digo que es una seguidilla, la crónica es impresionante, la cantidad de gente que participó de los tiroteos que hubo en distintos puntos de la ciudad. Voy a comentar los más importantes. Todo se desarrolló acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Correcto, se desarrolló sobre todo en el barrio de San Cristóbal. San Cristóbal, que sería 11. Sí, la parte sur de 11. Claro. San Cristóbal, el barrio de San Cristóbal, que hoy los límites son desde Jujuy hasta Sánchez de Loria. Bueno, Sánchez de Loria. Sí, y para otro lado, de Independencia hasta Garay. Garay, sí, Garay. Bien. Ese barrio de San Cristóbal hoy tiene una plaza, hoy, hace muchísimos años, era la plaza de mi infancia, Martín Fierro. Martín Fierro. Se llama la plaza. ¿Qué queda? Ahí estaba la fábrica. No sos Hernández, ¿no? ¿Vos? No. Bueno, pregunto por la duda. La fábrica estaba en lo que es hoy la plaza. Justamente estaba ahí. Bueno, la plaza se achicó un poco porque en la época de Cacciatore, cuando hicieron las autopistas, sacaron una parte de la plaza, la destruyeron, por ahí pasó la autopista, ¿no? Pero era más o menos la extensión, que era casi una manzana y media. Nefasto personaje de la historia reciente, Cacciatore. Bueno, y esta fábrica, que era de la familia Bacena, la había inaugurado un italiano que había venido, un comerciante italiano que había venido acá, inauguró la fábrica. Pero en esa época en que sucede el hecho, ya había muerto su hijo mayor, Alfredo Bacena, junto con 3 hermanos que tenían, a los dueños, pero Alfredo el que tenía la mayor parte del porcentaje de la fábrica, ¿no? ¿Qué más peso tenía? Y trataba a sus obreros como eran tratados todos los obreros, porque en esa época era así. Trabajaban 16 horas, 14, 12, según las circunstancias. No trabajaban 8, ellos pedían 8 horas, nada más que 8 horas de trabajo, nada menos en esa época. Trabajo. Sueldos mejores, tenían unos sueldos bajísimos, unos sueldos, la verdad, de miseria para la época. Después, otra cosa, ellos querían tener también mejores condiciones de trabajo. Las condiciones higiénicas eran paupérrimas. No tenían ningún tipo, hay que ubicarse en la época, ¿no? No hay solamente esa fábrica, todas las fábricas. Todas las fábricas. Hasta las mujeres que trabajaban se las trataban muy mal, no tenían acoso, todas esas cosas. No además la precarización laboral que tenían también. Era una fábrica metalúrgica, pero también trabajaban mujeres también, porque tenían una parte que era un depósito. La parte esa de San Cristóbal es la parte de la fábrica propiamente dicha, la metalúrgica Bacena. Y en Nueva Pompeya, en Pepirí, la calle, algunos que conocen Parque Patricio se van a ubicar. Pepirí, y está entre Pompeya, entre Pompeya y Parque Patricio. Es Pepirí Alcorta, eso es Parque Patricio, pero bueno, ahí termina, justo en Sáenz empieza. Sí, por donde está la famosa envasadora de Coca-Cola Light. La Coca-Cola no estaba por ahí. Pues yo me acuerdo que estaba Gigante. Gigante, sí. Por esa zona. Sí. Bueno, viene a ser la parte de un costado de la cancha de Huracán, ¿no? Sí. Muy cerca. Pepirí y Alcorta.
Sí. Manso Acosta. Ahí estaba el depósito, estaba la parte donde se hacían otro tipo de trabajo, se guardaba la mercadería, ¿no? Y tanto en una como en otro lugar, tanto en la central como en el anexo, había muchos empleados. Era una fábrica que tenía como, para la época muy grande, como 2.000 empleados, era una cosa impresionante. Sí. ¿No? Era la metalúrgica más importante del país. Bueno, ¿qué pasó? Que como no le hicieron protestas, en diciembre empezaron las protestas, en diciembre del 18, diciembre del 18 empezaron a protestar, querían reclamos, reclamaban que querían mejorar, nada, no les hacían nada, no había un sindicato fuerte en esa época para ellos, recién empezaba el tema de los sindicatos, tengamos en cuenta que la fuerza de los sindicatos en esa época era importante, digamos, en la parte teórica, pero era muy difícil establecerse con la gran aristocracia que había. Los aristócratas, digamos, que eran los dueños de todas estas empresas, eran muy poderosos. Tenían el beneficio de los gobiernos, el beneficio de la policía, el beneficio del ejército. Ya vas a ver en los hechos cómo sucedió. Bien, entonces en diciembre empezaron los primeros enfrentamientos. Ya hubo un par de muertos, porque mataron a 2 sindicalistas. Gente, no se sabe bien, para policía, ¿no? Se supone que enviados por Bacena, por la familia Bacena. Entonces ya ahí los obreros empezaron a protestar, reclamaron por esa muerte, reclamaban por todos los pedidos que habían hecho antes, de mejoras, y desde el 7 de enero al 14 de enero se hizo la gran huelga, duró una semana, por eso se llama la Semana Trágica. ¿Qué pasó? Que los obreros decidieron tomar la fábrica. Hay tanto en San Cristóbal como el anexo de allá de Pompeya para que participen. Sí, ahí por tomaron la fábrica y entonces, ¿qué pasó? Se empezaron, Bacena habló con el gobierno, en esa época era Hipólito Yrigoyen, que no se puede sacar la mancha, Hipólito Yrigoyen no se puede sacar esta mancha que tuvo su gobierno. Así como Bayer investigó y comprobó que Hipólito Yrigoyen había tenido una participación directa en lo de la Patagonia en el 1921, esto en 1919, el gobierno de Hipólito Yrigoyen tuvo participación y fue quien envió a los represores. A pesar de que la Unión Cívica Radical hacía ver como que no tenía nada que ver, yo no fui, sí, pero lo pueden leer en todos los documentos que hay de la época, pueden ir a los archivos, pueden ir a los periódicos, a todos lados está registrado quién nombró, por ejemplo. El jefe del ejército que nombró fue de Lepiane, Luis de Lepiane, sí, que nombró el gobierno de Hipólito Yrigoyen. Volveré y seré autopista. Sí. Eso, Luis de Lepiane. Sí. Después, quien después fue vice de Yrigoyen, Elpidio González, era el jefe de la policía. Tanto uno como otro ordenó represiones realmente brutales, con gente desarmada, porque hubo enfrentamientos armados también. Pero el problema fue cuando, hablemos dentro de un ratito, cuando acribillaron a gente desarmada, obreros, que no estaban sindicalizados ni tenían armas. Como dije, tomaron las fábricas. Cuando tomaron esas fábricas, enviaron a parapoliciales o inclusive agentes de la policía directamente, y mataron a varios sindicalistas, sobre todo en Pompeya y Parque Patricio, mataron a varios, entonces ahí sí se levantó la presión de la gente estuvo, sí. Y muchos anarquistas, y ahí tuvieron la participación de los anarquistas, fueron a las armerías de la zona de San Cristóbal y de Boedo, que había armerías también, que es el barrio vecino, fueron a robar armas en las armerías. En mi infancia yo la conocí, porque yo nací ahí en el barrio Boedo, todavía estaba la armería, una de las armerías que habían robado los sindicalistas anarquistas. Se habían llevado armas, se habían llevado las municiones, todo. Era una armería que estaba en la avenida Boedo, entre Independencia y Estados Unidos, al lado de lo que en aquel entonces era el Cine Los Andes. Sí. Y hoy hay un supermercado. Hay un supermercado. Sí. Y al lado está no vamos a hablar de el Nación.
Está en Nación. No, hay un banco privado, que no me acuerdo cuál es. Eh, No, en Nación está en Independencia y Boedo. En la Ah, vereda de enfrente, tenés razón. en la otra esquina. Claro. Sí. No, es esa cuadra, está frente a la escuela industrial. Ah, sí, 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 Bien, sí, sí, ahí había sí. una armería muy grande y ahí robaron mucho. Eso salió en los periódicos de la época y cuando yo la conocí, por supuesto, había otros modelos. Bueno, Mm, este, era una armería importante. Entonces se armaron los anarquistas para defender la fábrica. Y ahí sí, en ese momento hubo un tiroteo con los que estaban ahí. Dispararon, unos y otros. Eh, no se sabe cuántos murieron, cuántos dejaron de morir. mm. Bien, ¿De eso ambos fue. lados o de ¿Cómo? solamente? ¿Cómo? ¿De ambos lados o...? De ambos lados, sí, de ambos lados, Mm, pero de la policía no se sabe bien, porque no hay, vos sabés que no hay registro cuando dicen murió un comisario, subcomisario, no se sabe cómo porque no aparece escrito en ningún lado. mm. Quizá ni existió, es algo que inventaron, ¿ves? Y claro, por Eso ahí en lo los tiene que registros, ver, por ahí. claro, ¿viste? No está muy claro. Pero el asunto, ese fue un enfrentamiento armado, porque lo que pone como excusa eh, digamos, UCR, el Mm, gobierno de Irigoyen, es que estaban armados, y entonces, bueno, supongamos eso sí, pero lo que pasó después en los días siguientes no fue así. mm, En los días siguientes sucedió otra cosa. Estaba la gente para llevar a los muertos, los que habían muerto en el enfrentamiento, a los sindicalistas que habían matado otros, los parapoliciales, mm, los llevaban al cementerio de la Chacarita. mm. Se hizo el La cortejo masacre de... público. ¿Cómo? ¿Qué tal? Me pareció que verdad, He visto un lindo gatito, sí soy yo. No, lo que fue la masacre del eh, cementerio, pero dale, dale, sí, sí. estaban yendo hacia el cementerio de la Chacarita. Sí. Tomaron por Pepirí, 24 de noviembre, que las calles que están por ahí, sí, la continuación, ¿no? Y pasaron por precisamente la central de la fábrica, en lo que es hoy la Plaza Martín Fierro, ahí Mm, donde estaba. Pasaron por allí y allí hubo también choques y ahí se unieron los socialistas a los mm. ¿no? Como explicamos la otra vez, que a veces hay enfrentamientos teóricos porque no tienen que ver en algunas No, cosas, o sea, pero en esas cosas las huelgas, acordate en 1909, los Ramón Falcón no. estaban juntos, en este caso juntos también, Mm, y se dirigieron hacia el barrio de Chacarita. Chapara Chacarita. Pero Mm, hubo choques. En el camino, por ejemplo, fueron por la calle de la Avenida Corrientes, había una iglesia, hubo choques con gente parapoliciales que estaban custodiando la iglesia. Y a esta Claro, porque gente, empezó, cuando justo ¿no? estaban por la iglesia empezaron a gritar consignas anticlericales, empezaban a insultar a los curas, y ahí de Sí, bueno, adentro empezó la... ahí vino la cuestión. Ahora bien, siguieron hasta el cementerio. Y la orden, después se supo, porque está en los documentos, se pudo investigar, la orden era dejar llegar al cementerio, no interferir. A la caminata, comitiva. claro, que llevaban a los muertos. Mm, Dentro del cementerio, ahí los tenían que reprimir. Cuando estaban diciendo los discursos. Y así fue. Por eso es un hecho tan trágico que quedó en la historia argentina como tal vez el hecho más trágico que hubo entre la parte oficial, fuera la policía, el ejército y el propio gobierno, y la gente común, trabajadores comunes que iban a... sí. Mientras estaban en el cementerio, llegó la orden de que tenían que tirar y empezaron a disparar. Por eso no se sabe bien cuántos murieron. Por eso murieron chicos también, precisamente porque habían ido a acompañar a los padres, obreros, Mm, pero no se aparecen los nombres, algunos aparecen, algunos se conocen los nombres, pero muy pocos comparados con lo que hubo. Y como siempre sucede, y eso vos como periodista ahora, sí. por ejemplo, la prensa, el diario La Prensa, Uf, decía que hubo 12 muertos. 12 muertos. Claro. Faltaban 2 ceros. La Vanguardia del Partido Socialista decía que había más de 50 muertos. Mm, La protesta también, habló de una cantidad más o menos parecida. Pero el asunto es que nunca se supo. En el total, ya lo dije antes, lo repito, hubo entre 800 muertos aproximadamente, se cree. Muchos cadáveres desaparecieron, no está bien. Más de 4.000 heridos. Sí, heridos impresionantes. Bueno, y así fue como los masacraron en el cementerio.
pero no terminó todo. El gobierno de Irigoyen le ordenó a Dele Piane, que hablábamos recién, Sí. que era el jefe de Estado Mayor, para que fuera a la central y pusiera una batería para ametralladoras. Y así fue. Al pueblo trabajador. Los irigoyenistas nunca reconocieron eso. Ellos dicen, no, fueron los parapoliciales, fueron los del ejército sin orden. No, está documentado. Está documentado. El que lee los documentos, cualquier investigador, cualquier alumno puede ir e investigar esta figura cómo fueron las órdenes, según lo que digan. Una semana, de mucha gente. Y bueno, entonces, así fue como murió gran cantidad de gente. Finalmente, ¿cómo terminó este tema del pueblo? Porque con tantas muertes había que llamar a la reflexión. Terminó de una manera un tanto brusca, pero no muy convincente para los trabajadores. Se les tuvo que reconocer algunas cosas. Se reunieron los sindicalistas con los dirigentes de la fábrica, con el gobierno, y ahí es donde, en eso sí hace hincapié los irigoyenistas, que el gobierno fue para ser como mediador, pero ya cuando habían cometido un montón de crímenes, masacres tremendas. Se decidió entonces que se iba a algunos, que en la práctica, después como sabemos, fue muy poco. Siempre salían ganando los empresarios, por razones obvias, sobre todo en aquella época. Pero los periódicos tienen registrado un montón de datos que son muy importantes. La protesta fue cerrada, se buscaron a varios periodistas que eran anarquistas, La Vanguardia también le dejaron salir, y los diarios que pertenecían al régimen, digamos, pudieron poner sus datos convenientemente. Al gobierno de Irigoyen lo llamás régimen. No, me refiero, claro, yo no, ahí quiero aclarar, no digo régimen porque es un gobierno democrático. Los que gobiernan en realidad eran los empresarios. Bueno, hoy en También, día algo similar ocurre también con el tema de los periódicos y su veracidad con las noticias. Menos mal que me dijiste eso de régimen, porque se habrá entendido mal, ¿no? Sí. No quise decir eso por un gobierno democrático, pero con gruesas fallas. Y te hago una pregunta, Roberto. Sí. Te hago una pregunta. Sí. La reacción del gobierno de Irigoyen para reprimir las protestas, ¿cuánto tuvo que ver la presión de las familias bien que estaban siendo afectadas por las huelgas, por sus empresas? Sí, te explico cómo fue, por qué. Porque había uno de apellido Melo, no me acuerdo el nombre pila, pero se llamaba Melo, era integrante del gobierno de Irigoyen y aparte era accionista de la fábrica, era uno de los dueños de la fábrica Bacena. Junto con los Anchorena y otros empresarios que no querían que triunfara ni el anarquismo ni el socialismo, o en realidad los trabajadores, decidieron conversar con el gobierno radical, con el gobierno de Irigoyen, y decirle, hay que tomar medidas, hay que hacerlo sí o sí. Y en ese momento fue creada la Liga Patriota, la famosa Liga Patriota, para policiales de Carles. El Carles era el que los dirigía, ¿no? Ese fue el momento en que se creó. Y no terminó ahí, porque ahora que vos me estás comentando esto, estoy recordando que otras masacres que se produjeron, no tantas muertes, pero sí muchas torturas, fue con los judíos. Se consideró como, en aquellas épocas se consideraba que los socialistas y los anarquistas eran mayormente judíos, ¿no? ¿Yo? Entonces, Yo soy... pero, ¿Yo? te decía que sí, porque en esa época se hablaba de la conspiración ruso-judía, ¿no? Yo. El tercer orden mundial, lo que el tercer.
En la nueva orden mundial, estamos hablando de lo mismo. Claro. Vos imaginate, decían judeo marxista. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron a atacar al barrio Villa Crespo y al barrio de Once. Sí. Especialmente Once, ¿por qué? Porque lo veían con esa vestimenta que es tan ortodoxo. Los Lo veían con esa y los agarraban, los llevaron a distintos lugares, los han torturado por propias declaraciones de ellos, les pegaban. Pero hay algo importante, que ahí está registrado y ahí no puede decir el gobierno que no participó. Hay 2 comisarías donde se llevaron presos, no solo anarquistas y socialistas o sindicalistas, sino a los judíos. ¿Llevaban por qué? ¿Motivo? Porque era judío. No había un motivo por el que se los llevaban. Ellos no habían participado en la fábrica, en el enfrentamiento. Lo que hacía la Liga Patriótica en Villa Crespo se llamaba la Casa del Ruso. Claro, eso, la casa del ruso, es eso. Claro, porque le decían rusos a todos los judíos, ¿no? Pero hubo 2 comisarías donde estuvieron detenidos. Las comisarías son la que está en la Valle, aún hoy está, la Valle al 2600, cerca de la avenida Purredón, Sí. un poco, yendo de acá de 2 cuadras antes. Claro, De sí. Y la otra es la de General Urquiza, el barrio de allá de San A esa la conozco por dentro, hasta conozco después de un viejo recital de esa los parte Redondos. ya pertenecería a Valvanera, ¿no? Sí. Pero es la que está General Urquiza, frente, que es la octava hoy, frente al Hospital Ramón Mejía. Fueron las 2 comisarías donde se llevaron detenidos. Sí. Entonces, la policía, una autoridad oficial, no iban a hacerlo, no lo hacían clandestinamente, lo llevaron y ahí quedaron registrados. ¿Pero de qué los acusaban? De judíos. Le sacaban la kipá, se burlaban de los rulos, porque habían agarrado a los ortodoxos, que eran de la zona esa. Sí, que tienen a los bucles y todo lo... Claro, y después contra los sindicalistas también, ¿no? Contra ellos tenían otras acusaciones, que decían que era subvertir el orden, todo lo mismo decían. Así que fue un hecho muy trágico a principios del siglo XX, que fue en cantidad de muertos superior a lo de 1909, pero eso no tiene que ver. Así que bueno. ¿Qué le pasa a Arturito? Nada. Fue otra cosa que se me... No, pero bueno, después... No, que parecía que estaba Larreta ahí hablando. Y hablando Esta otra cosa. No, era Kicillof, que sigue hablando. No, después de todo esto, la policía y las fuerzas represivas recibieron algunas donaciones de las familias, de esas familias bien y de algunas empresas, ¿no? Por supuesto. Es otro tema. Se llamaba la Comisión Central Pro Defensores del Orden. Claro, por ejemplo, los Swift, el Club Francés, Mataldi, Domecq, el Jockey Club, todos esos aportaron agradeciendo que habían sofocado ese levantamiento anarquista y bolchevique, porque 2 años antes había sido la Revolución Rusa y esos fantasmas ya empezaban a aparecer, ¿no? Las cabezas. Sí, las acusaciones eran esas, ¿no? Por eso decían una conspiración judeo-marxista, ¿no? O ruso-bolchevique, eran esos insultos que se esgrimían en aquel momento. Y bueno, como todo hecho trágico, quedó un poco tapado, quedó medio en el olvido, se repitió algo así, como dije antes, en el 21, en la Patagonia, pero bueno, lo de la Patagonia está un poco más reconocido porque Osvaldo Bayer trabajó mucho. Uy, Osvaldo, sí. Se hizo la película, él hizo el libro La Patagonia Trágica y la película se llamó La Patagonia Rebelde. Que se hizo en el 74. Federico. Pero sobre este hecho se habla mucho. Yo en mi infancia me acuerdo que había mucha gente que todavía vivía, gente mayor que me conversaba y yo como vivía en el barrio ese me comentaba mucho, sí, vos sabés que acá a pocas cuadras, era un hecho que todavía se comentaba mucho porque habían habido muchos muertos, esto tremendo, y por las calles la gente se ve que estaba muy asustada, ¿no? Ahí en el barrio. Sí, queda marcado. Claro.
Así que, bueno, lo importante es destacar, porque eso siempre yo quiero decir, porque me parece, Sí. si uno da datos, como se hacía antes la historia fáctica, solamente los hechos, las fechas, cuántos muertos, cuántos, y no vas a los conceptos, antes no se iba a los conceptos económicos ni sociales, no se interesaban por eso. Entonces, la historia quedaba como algo anecdótico. Claro. En realidad, la historia es como para aprender de ella. Y precisamente esto que siempre hablo, no es ni una conferencia, ni un seminario, ni una clase, no es una clase tampoco, es simplemente charlas, son charlas informales en el buen sentido de la palabra, o sea, no son solemnes ni nada, pero tienen la seriedad de la investigación, tienen la seriedad de no decir tampoco cosas que no hayan sucedido, ¿no? Los hechos sucedieron, mal que les pese a muchos, y bueno, tendrán que, la historia los juzgará, ¿no? No, La obviamente. historia actual los está juzgando, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Del hecho también de la mancha que hubo con respecto a un gobierno civil que haya reprimido de esa manera a los obreros. O sea, tengamos en cuenta que era el primer gobierno democrático que había, con el voto universal, el voto obligatorio, ¿eh? Era el único, el primero. Bajo la ley de Escaño, el primer gobierno bajo la ley de Me Escaño. acuerdo que siempre en historia te lo separaban. El gobierno de Irigoyen, me acuerdo de aquella época de los libros de Ibáñez, te separaba la historia del gobierno de Irigoyen por un lado y la semana trágica por otro, Como si hubiera sucedido en otra época. Claro, claro. Bueno, pero fíjate El tema, eso porque estaban los romanos por un lado, los griegos por otro lado, como si fueran de época diferente. Sí, sí, sí. Lo transcurría, Sí, no. Pero tenés razón, es muy elocuente, sobre todo para los que estudiamos en aquella época con el de Ibáñez, que también lo habrá hecho Oscar, que los separaran de lo que fue el gobierno de Hipólito Yrigoyen. Trató de ser eso de que no se diera mucho a publicidad. Vos fíjate que los irigoyenistas casi ni hablan de eso, pero cuando se lo sacó ellos siempre dicen, no, pero el gobierno no tuvo nada que ver, pero tuvo que ver porque está Torres. Sí. O sea, no hay ninguna duda. Claro que tienen que ver. Y lo más sorprendente, ¿no? Que lo que es la historia argentina en esto, ¿cuántos mismos actores de muchas cosas que están sucediendo hoy en día hay, ¿no? O cuántas similitudes en algunas actitudes, ¿eh? Porque los grandes empresas, los grandes apellidos, son siempre los mismos, o sea, están siempre los mismos actores, ¿no? Los que atentan contra las manifestaciones populares y los que se horrorizan ante las manifestaciones populares son siempre los mismos. Siempre las mismas familias, ¿no? Siempre las mismas posiciones sociales. Y algo importante ahora que me dice, mira, ahora que me está... Mira qué importante que es el muchacho. Me hace acordar de algo que me trae recuerdo de algo que no lo dije. Mirá. Saludos a Federico que está por ahí, ¿eh? Sí, Fede, grande Fede. Fíjate, si apoyaban o no apoyaban, quiénes apoyaban y quiénes no apoyaban a los de Talleres Bacena, a los obreros. La clase baja, por supuesto, apoyaba porque eran los obreros y también querían beneficios en otras fábricas. La clase baja apoyaba. La clase alta, bueno, ya dijimos que eran los que reprimían. Lo importante es saber qué hacía la que ya existía, no con la fuerza de la década de 60, pero ya existía la clase media. La clase media apoyaba a los obreros. ¿Por qué? Porque la clase media sabía que eso también lo podía beneficiar. Y que ellos también estaban sojuzgados, entre comillas, por la clase alta, ¿no? También tenían ellos sabían que podían tener algún beneficio en la jornada de trabajo, en sus sueldos, más apoyando. Y los apoyaron, pero de manera expresa. Y querían parecerse a Valenzuela. Ahí está. Claro, vos sabés que están las pruebas en los barrios, leyendo algunas crónicas de Federico Barriales, en los barrios cercanos al hecho, San Cristóbal, Boedo, Almagro, está eso, que la clase media apoyaba. Bueno, ojalá cosa que hoy no
Hoy no movimiento del sucede, ¿no? 2001, la clase media también tuvo su participación, ¿no? Pero más por Sí, nada pero hoy, porque le habían tocado el bolsillo, que más que nada que no por empatía por el que menos tenía, ¿no? claro, claro. En un momento la clase media, cuando logró posicionarse en los 60 gracias a la movilidad social ascendente, que le habían dado los derechos, la clase media empezó a acomodarse más y empezó a ser aspiracional a la clase alta. Cuando la clase baja empezaba a subir y le empezaba a rascar la planta de los pies, se molestaba. A la clase media, por lo general, le molestaba que su empleada doméstica fuera a comer al mismo restaurante que fuera a comer, que vayan a comer ellos. Ah, ¿No? Entonces eso es lo que le empezó a molestar a la clase. Hay una diferencia notable entre esa clase media de los 60, porque esa clase media de los 60 envidiaba a la clase alta y quería ser la clase alta. Claro, En era cambio, en aquellos aspiracional. años, a principios del siglo XX, todavía no existía ese concepto, ¿no? Pero la de Claro, los después 60 sí. era... Vos sabrás, ustedes, no sé, ustedes son menores que yo, pero en mi infancia yo me acuerdo de la expresión piojo resucitado. Así le Sí, decían tal a cual. muchos de la clase media, porque se creían que podían insultar a cualquiera, que los tenían que atender Bueno, enseguida, ¿no? Piojo Era una cosa, resucitado, si mal no recuerdo, ya en el 2005 también se empezó se a empezó a... usar. Se empezó a usar sobre todo, ¿sabes qué? En los 90, no es nuevo. En Claro, los Ah, bueno, 90, también. con el Claro, uno a claro. uno. cuando ahí empezaron a tener ganas de que podían viajar al exterior, que ahora ¿cómo era? Claro. DM2, ¿cómo era? Sí, 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 sí. El M2 también es más de los 80, con los viajes a Miami durante el la Martínez de Oz y locura. demás. Sí. Claro, que iban a Pero Miami. Uruguay. en los 90 se dio ese fenómeno con el uno a uno, se dio ese fenómeno que la clase media empezó a creerse clase alta. Se empezó a creer, Entonces, sí, 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 sí. porque le ponían a la carne salsa barbacoa, que solamente la habían escuchado nombrar en las series americanas, ya se creían que era no sé qué, y hablaban yo me acuerdo porque conocí mucha gente así que se creía que porque decía que le ponía acheto balsámico a las ensaladas, creían que eran, uff, no sé, viste, de los halconada, no sé, de los anchorena, no Y lo, solamente porque le podían poner y lo acheto importante balsámico a es que gastaban la plata en esas cosas, pero no se cultivaban, no se instruían, no se no, educaban, no, bueno, culturalmente eran pero, superficiales. pero hay muchos de esos que creen que con el dinero o con la plata viene adosada la cultura y son, eh, sí, son Sí, cultos, entonces tienen que ir a la ópera, tienen que ver, no, entonces creen eso, realmente aunque no sé, lo único que saben, creían que era la ópera era una galletita, pero bueno, así que bueno. Bueno, Bueno, y estos dos hechos, de tanto el grito de Alcorta como la Semana Trágica, tienen una simbología dentro de lo que son las clases obreras. viste lo que te dije antes del grito de Alcorta, simbólico porque en la práctica, bueno, algo Sí, constante. Y esto lo tiene desde el punto de vista del gran movimiento obrero que sí. produjo el anarquismo, el socialismo y el sindicalismo, que tenía, algunos eran de esos dos sectores y otros eran independientes. Eh, Está bien. Bueno, con esto vamos redondeando. Ya la semana que viene nos toca justo el jueves, primero, 9 de julio. Así que vamos a hablar un poco también del Día de la Independencia, ¿no? Y vamos a ir desandando el camino hacia la independencia que tuvimos en aquel entonces y qué significó con la Prida de la cabeza. Bien, bien. Bueno, así que los despedimos a todos, agradecemos que hayan estado presentes no solo acá en Instagram, sino que en la radio. Recordamos a todos que ahora 22 horas viene el amigo Oscar Osvaldo Vega Villegas con Desvelos de Radio. sí Por señor. favor, síganlo. Por favor, yo volveré en algún momento. Esperen que ando con el planiferio dando vueltas todavía. Amigo Ay, mío, bueno, un beso hermano, cuídense gracias Roberto. mucho.
Ahora vamos a acomodar unos libros que tenemos acá de fondo nosotros, viste que todos salen con los plotters, con los libros. Ahora te lo venden por internet, te venden las escenografías de bibliotecas para Zoom, fondo de biblioteca. bibliotecas para Zoom, están así, búsquenlas así, bibliotecas para Zoom de cartón. Claro. Mamita, qué país generoso, qué país generoso. ¿Por qué no se me ocurrió? Chau, loco, chau. Terminamos el mundo los argentinos. Chao, hasta luego.